Hola, en este vídeo vamos a ver el router de React, es decir, cómo manejar todas las rutas en mi aplicación, en mi single page application que hemos desarrollado con React. Bueno, en primer lugar, esto lo podríamos hacer implementándolo nosotros a mano utilizando las APIs de HTML5 como el history, location, etc., ¿no? Pero, pues React nos provee una librería que se llama React Router que nos va a permitir pues hacer todo esto que comento de manejar las rutas. La navegación, en primer lugar, hay que entender cuándo ocurre un efecto de navegación, ¿no? Que es cuando el usuario pide una URL, bien sea porque la ha introducido o porque ha hecho clic en el link de otra página, o cuando hace clic atrás o adelante en el navegador, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos casos ocurre una cosa que podríamos llamar navegación por nuestra single page application. Y yo no quiero que salga de la single page application. O sea, es una diferencia importante con respecto a la multiple page application, que en un clic en un link o adelante o atrás va al servidor a pedir otra ruta y se trae otra página index.html o nombre que sea .html. En este caso yo quiero que todo quede dentro de mi single page application y las cosas se cambien la vista que se muestra. Es decir, cuando se producen interacciones del usuario, como pongo ahí, se cambie la vista que hay. Pues se muestra un juego, si hace clic en otro se muestre otro, y así voy cambiando las rutas, ¿no? Entonces, voy a poder también acceder a los parámetros de la ruta, como aquí /post /15 o /games /7. También puede que haya incluso parámetros adicionales, ¿no? Como la query que se está buscando, ¿no? Lo que se llaman los parámetros de query. También voy a poder anidar rutas. El post 15, su comentario número 11, ¿no? Voy a poder manejar el histórico, saber por todos los sitios por los que ha pasado el usuario, y bueno, y muchas cosas más. Bueno, os dejo aquí la documentación oficial y vamos a comenzar por, como siempre, pues por cómo se instala, ¿no? Pues se instala de la manera igual que Bootstrap, igual que otras librerías, con npm install react router DOM. Luego pongo @6 porque es la versión 6 la más actual. Y bueno, pues también os dejo aquí la primera carpeta con ejemplos que vamos a ir viendo. Bueno, pues el React Router nos provee una serie de componentes, ya digo, igual que otras librerías, pues básicamente en React hacer una librería es proveer una serie de componentes con cierta funcionalidad y con una API, ¿no? Igual que nuestros propios componentes, pero desarrollados, pues en este caso, por la comunidad o por el propio core de React, etc. Bueno, el primer componente es el Router Component, que puede ser de dos maneras, Browser Router o Hash Router. El Hash Router es para cuando se utiliza la parte del hash para navegar por la URL. Es un poquito, entre comillas, más artificial, pero era el que se usaba mucho antes de la llegada a HTML5, porque a partir del hash pues era una parte opcional de la ruta y pues se utilizaba como una parte interna. Ahora se utiliza mucho más el Browser Router, que utiliza directamente HTML5 y se cambia la ruta completa. El usuario no nota si está yendo al servidor, no aparece un hash, entre comillas, raro, sino que directamente es una ruta totalmente funcional, por decirlo así, y normal como en cualquier aplicación de Multiple Page Application. Luego tenemos el componente link, que para obtener una navegación a través de nuestra Single Page Application, y una versión especial de este componente link que le añade un pequeño estilo, que es el navlink, ¿vale? Y tiene un atributo que se utiliza muchísimo, claro, que es el to, que es hacia qué página vamos. Y luego tenemos el componente route, que es su responsabilidad es mostrar una interfaz de usuario, ¿vale? Y este tiene también otra serie de atributos como son path y element. Entonces estos son los tres componentes principales, aunque hay más, pero son los principales que vamos a utilizar, pues podríamos decir, todo el tiempo. ¿Cómo empezamos a utilizar esto una vez instalada la librería? Bueno, pues el primer paso es rodear nuestra aplicación de este router que hemos visto en primer lugar, ¿no? Por supuesto, importarlo y entonces rodear nuestra aplicación. Esto está hecho en index.js, en este ejemplo, pero también podría haber renderizado aquí app y haberlo puesto por fuera de app en el return, por fuera de todo mi div ese que tenía el class name app, ¿no? Pues por fuera de ese. Pero bueno, también es bastante común y bastante cómodo hacerlo directamente en el index.js. A partir de ahí ya me voy a app.js, bueno, o en este ejemplo, que le he cambiado de nombre por comodidad y le he llamado landing rutas, como una landing donde tengo tres rutas, donde pone home, página 1 y página 2. ¿Vale? Entonces, ahora
en esta aplicación, en este sería el equivalente, ya digo, a appjs, tengo un h2 que pone mis primeras rutas y fijémonos que lo primero que tengo es 3 links. Básicamente, en lugar de utilizar la A, el anchor, ¿no?, el link estándar de HTML, se utiliza este componente link con L mayúscula, que también habrá que importar, por supuesto, aquí arriba, y entonces los meto dentro de un nav, y esto es mi navegación por la aplicación, donde el usuario leerá home, ver página 1 y ver página 2. Y luego tengo unas root, que tienen un path, que es qué ruta están respondiendo, tienen que corresponderse con estas de aquí en general, y luego tengo una página y otra. O sea, es por defecto una página y otra. Y element es lo que se renderiza, que bien puede ser algo sencillito aquí, pero es muy poco típico. Lo más normal es poner componentes donde estaría el juego 1 y el juego 2, o la página 1 de bienvenida, la página del perfil, la página de lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí el componente link, el componente route, englobados dentro de un componente routes, en plural. Para la navegación, como digo, en lugar de utilizar A, se utilizará este link con el atributo o la prop to, indicando a dónde irá el usuario cuando haga clic aquí, ¿vale? Esto, por supuesto, luego se puede maquetar con estilos, etc. Y las rutas pueden tener parámetros, ¿vale? En ese caso se definen de una manera bastante estándar en el mundo de la programación, como también se hace en Express y en otros sitios, que es con el 2 puntos y el nombre del parámetro, ¿vale? Para capturar este parámetro dentro del componente, en este caso user, utilizaré un hook que se llama useparams, y eso pues obtengo los parámetros, porque puede haber uno o más, y los capturo así, y a partir de ahí yo ya puedo hacer lo que quiera con este parámetro, ¿vale? Entendamos que aquí, por ejemplo, sería barra users, 2 puntos, user ID, y entonces la ruta sería barra users 2 barra 15, y para capturar ese 15 yo lo quiero meter en la variable userID, para que luego en este array de users acceder al 15, ¿vale? Y entonces lo haría así. Para ir de una ruta a otra de manera programática, es decir, sin que el usuario haga clic en un link, existe también otro hook que se llama useNavigate, que por supuesto habrá que importar, y entonces eso me da un metodito que se llama navigate, donde yo le podré decir, cuando ocurren cosas, navega a, o sea, es decir, manda al usuario a esa ruta. Navigate a barra invoices, en este ejemplo, ¿vale? Esto también se utiliza mucho porque no siempre tiene que el usuario hacer clic en un link, sino que pueden estar ocurriendo otras cosas, por ejemplo un timeout. Yo quiero que pasados 5 segundos al usuario se le mande a otra ruta. Pues eso se haría con Navigate, y entre otras muchas utilidades. Los repositorios es este primero que ya había puesto antes, el ejemplo simples rutas. También existe un ejemplo completo que está sacado de la documentación oficial y simplificado un pelín y aclarado algunos conceptos. Y es bastante, os invito a investigarlo por vuestra cuenta. Y este es, en nuestro 3 en raya, añadirlo rutas, ¿vale? Es una rama. Ahora visualizaremos un poco los ejemplos que tengo en ejemplos simples rutas. Y también os dejo algunos punteros a cómo hacer rutas anidadas, cómo poner una ruta no match, como 404, ahora veremos también funcionando en los ejemplos simples, cómo poner parámetros más allá que esto que hemos visto de 2 puntos userID o similares, que son los parámetros de las queries, de search params, cómo indicar que un link está activo, porque si yo tengo múltiples links, cómo saber cuál es el que está activo en cada momento, y rutas compuestas, rutas índices, y cómo hacer el match y el layout, ¿no? Es decir, cómo mostrar una parte por fuera y que solo vaya cambiando una parte por dentro, ¿no? Y tenerla así la navegación en común, que hay varias maneras de hacerlo. Bueno, pues vamos a verlo ahora en ejemplos simples rutas, y vamos a verlo directamente en el código, ¿no? Una vez que ya me he instalado en npm install el React Router DOM, en este ejemplo simples rutas, tengo que en el index.js puedo estar mostrando, aquí vienen dos ejemplos, landing rutas y landing rutas 2. Pues en primer lugar empezamos con landing rutas, importante que hemos puesto por fuera el browser router, que está importado de React Router DOM, y entonces estoy visualizando landing rutas. Es el ejemplo que teníamos en las diapositivas, donde tengo 3 links, y entonces, pues bueno, vamos a ponerlo a funcionar con npm start, si no tengo ningún otro, vale, eso está ya apagado, npm start. Esto lanza el servidor como siempre, y vemos, y lo que digo que ya empezará funcionando, y podemos ir modificando
vemos que estos componentes renderiza para una página, renderiza este componente página, y para barra otra, renderiza otra página, que están aquí. Son estos componentes muy sencillos, pero que yo, bueno, pues os invito también a ir cambiando, pasándole aquí algunas props, etcétera, ¿vale? Tarda un pelín, como siempre, en cargar, pero lo que digo, aquí podemos ir pasándole algunas props que podrían estar en el estado aquí de esto, o en variables, o lo que fuese, y aquí le puedo ir enriqueciendo y pasándole estas props. ¿Vale? Esto sería ver página 1, ver página 2 y el home. ¿Vale? Veis que va cambiando la ruta, aquí a barra otra, a una página y a otra página. Y no estoy yendo al servidor en ningún momento, es todo mí misma, no hay ninguna petición por la red. Si quiero pasar a ver landing rutas 2, sería importarlo y, por supuesto, visualizarlo. Y en este caso tengo el home, visualizar el usuario 1, y barra users barra 1, barra users barra 2, y una ruta rota que da un error 404, porque esta ruta no existe, así como cualquier otra ruta que no existiese. No explota mi aplicación, sino que da un error 404. Esto podemos ver cómo está hecho en landing rutas 2, que como bien pongo aquí, la diferencia está en que las rutas tienen parámetros y además hay una ruta not found. Aquí tenemos un array de usuarios que se lo paso como prop a este componente usuarios, que es el que atiende a barra users barra 1, barra users barra 2, barra users barra 3, 4, 5, n, ¿no? Porque es un parámetro. Con esto solamente necesito una ruta para todos mis usuarios, los 1000 o 2000 que tuviese en cada caso. En este caso pues es el 1, el 2 y el 3, ¿no? Entonces se renderizará cada uno en su momento, os invito también a ir modificándolo, porque lo que hace este es pasarle aquí al componente usuario, que lo tengo aquí, le pasa a la prop, y aquí recibe y coge el user ID con este useParams, y entonces ya puede pintar el nombre, apellidos y tal. El landing rutas 2 también tiene la ruta rota, o cualquier ruta que habéis visto que si yo la escribo o intento acceder a ella, devuelve un 404, y eso se hace con este path igual a asterisco, puesto el último, y el element que renderizo en ese caso se llama not found, que es este elemento de aquí, donde hay una imagen de 404, y podría ir maquetando como se suele hacer en las páginas, que te ponen pues un animalillo o cualquier cosita ahí diciendo, oye, hemos tomado nota, que aquí por supuesto también podría tomar nota cuando esta aplicación cargue, cuando esta ruta cargue, cuando este componente cargue, y tomar nota de que se están pidiendo rutas que no existen, y luego ya pues a nivel de desarrollo pues investigar qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a probar estos ejemplos, a editarlos, a entender qué está pasando, y hacer vuestros cambios para funcionar y aprender todos estos pasos y los componentes más utilizados, ¿no? El browser router, el link y el root. Bueno, pues nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.